Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Sí, fíjate que estoy pues un poco preocupada porque me parece que es muy poquito el tiempo que tenemos para esta materia. Y en lo particular creo que es de gran relevancia, porque es una de las herramientas que todos los psicólogos debemos de tener. Y la parte del diagnóstico, si bien como platicábamos la vez pasada, no somos psicólogos clínicos y a lo mejor no estamos obligados a la terapia en sí, ¿no? A la intervención sí, intervención en crisis, pero a una terapia sistematizada y sostenida. Tendrías que tener un área de especialización que es el área clínica y un enfoque, digamos, también en donde se centra el expertise, pero sí estamos obligados al diagnóstico. O sea, el diagnóstico lo tenemos que hacer. Y el diagnóstico, pues, digamos, para hacer un informe psicológico, tienes que hacer todo un proceso de diagnosis. Y es muchísimo el material. Sí, yo sé, maestra, de hecho, eso es Ay, lo que estaba viendo, que sí, es bastante, yo tengo un diplomado en intervención terapéutica, sí, y pues sí es largo el proceso, como que el tiempo no da, y no luego da. ahorita tenemos, bueno, fueron 5 días, teníamos un trabajo pendiente con el profe anterior que, bueno, yo en lo personal batallé mucho para poderlo sacar, entonces, de hecho, en eso estoy, ahorita estoy con lo de la tarea de la unidad 1 Ujú. porque pues no me dio el tiempo y sí es bastante. De hecho, estaba pensando en uno de los casos ya tratados, yo creo que eso es lo que le voy a enviar porque ya tengo ahí el genograma, tengo Sí, pues más estudiado ese caso de una de las claro, pacientes. Entonces, pues me claro. voy a basar más que nada más que sí le solicité el permiso a ella porque pues también así, como no estamos manejando tampoco el consentimiento informado ni nada, Sí, pues sí no quiero que puedo tener un problema con esta claro, persona. claro. Pues bueno, maneja bajo la secrecía del nombre, pues. Ajá, Nombre con iniciales no, en esta materia en particular, pues en realidad no nos interesa el nombre propio, nos interesa la edad, el sexo, un poquito la historia familiar tal vez, en fin, ¿no? Que son partes de lo que es el informe, la historia clínica, historia familiar, el contexto socioeconómico y cultural en el que se desenvuelve el individuo, pero pues básicamente todo lo demás, las baterías, la entrevista, todas las técnicas que se utilizan para hacer el diagnóstico. Entonces, por mí no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema que tú retomes. Es más, está bien, está mejor. Es mejor porque así vas puliendo la técnica, bueno, todas las técnicas y vas, digamos, señalando cada uno de los indicadores que vienen a aportar y enriquecer un diagnóstico y que sea además con mayor apego a la realidad, ¿sí? Pero la verdad es que una materia como esta debería de estar dividida en dos. Debería de estar dividida primero en lo que es el diagnóstico y después el reporte, ¿verdad? ajá, Pero bueno, sí. es muy mi asunto, digo, mi opinión muy personal, porque me parece que es una de las materias básicas. Pero bueno, ¿verdad? Así como que todos los desarrollistas humanos, todos los que ya tenemos el paradigma del desarrollo humano, pues tenemos la consigna de trabajar con lo que se tiene, ¿no? Tenemos un mes para esto, entonces trabajamos con esto. Pero sí, me gusta dejarles como que la inquietud de una reflexión más profunda y de una revisión de los materiales didácticos también de mayor alcance. No sé si alcanzaron a ver el material, dame una ojo ahorita. Hay dos cuadernillos de la UNAM, ¿no? Esos cuadernillos de la UNAM están bien concretitos, muy concretos, son muy amigables, te llevan de la mano,
¿sí? Entonces, esos son muy prácticos. Pero bueno, tenemos que tener un respaldo de un marco teórico, del enfoque teórico, y pues bueno, tenemos que leer toda esta parte. A final de cuentas, si no tienes un marco teórico, corres el riesgo de una interpretación errónea o un diagnóstico equivocado, ¿sí? Entonces, como decíamos en la sesión pasada, un diagnóstico equivocado puede, digamos, comprometer no solamente la integridad física o bueno, la integridad psicológica, que es el asunto que nosotros nos ocupa, pero la integridad física también, ¿verdad? Porque imagínate, un esquizofrénico, ¿verdad? Un maníaco depresivo, ¿no? Donde ya sabemos que hay conductas compulsivas, que hay obsesiones, que hay fobias y que puede llegar a grados extremos, ¿verdad? Por eso Sí, es y ahí importante. tendríamos que conocer mucho sobre las patologías también y pues igual volvemos a lo mismo, el Así. tiempo no da. La materia de psicopatología debe ser 1, 2 y 3. Psicopatología en los niños, psicopatología en los adolescentes y psicopatología en los adultos hasta la vejez, ¿no? Porque tú Sí. sabes que aunque tengas un mismo paradigma de intervención, a lo mejor te gusta el psicoanálisis, tal vez, o lo cognitivo-conductual, o el gestáltico, en fin, no sé, pero cada una de estas etapas tiene un tratamiento distinto. Puede ser el mismo enfoque, pero el tratamiento es distinto, Y ¿sí? no, yo siempre me voy por el psicoanálisis, creo que viene siendo lo fundamental o la base de todas las demás tendencias, igual, bueno, lo que refuerza las demás teorías, porque si no analizamos realmente lo que estamos haciendo, pues igual podemos entender el comportamiento, pero sin un análisis no hay una base para dar más allá. Exactamente. Es que, mira, el mayor aporte que tiene el psicoanálisis es ese atrevimiento que tuvo en tratar de estructurar la psique, la mente, de estructurarla y de aportar un poco, digamos, los enfoques de funcionamiento. Entonces, a través de la elaboración de la psique o la psique, que es las estructuras que maneja Freud, entre el yo, el superyo, ello o no, o estas tres etapas y los estados de conciencia e inconsciencia. Si te das cuenta, Paola, la mayoría de las teorías, si no es que todas, giran alrededor de esta estructura y del consciente y del inconsciente. Le llaman de forma distinta a veces, ¿no? Pero consciente y, por ejemplo, en el desarrollo humano, la conciencia se llama el darse cuenta, ¿sí? Para no entrar en términos psicoanalíticos, pero la verdad es que giran alrededor de eso. Entonces sí resulta una verdadera base para la puesta en común. En realidad, porque bueno, podrás decir es que no hay bases científicas neurobiológicas que te indiquen dónde está el consciente, dónde está el inconsciente, o dónde está el yo, dónde está el super yo, dónde está el ello, ¿sí? Tal vez podamos dar un poco de razón en ese sentido, pero estamos hablando de un funcionamiento, ¿sí? Y en el funcionamiento, obviamente, que podemos encontrar toda esta parte de conciencia e inconsciencia en todos los mecanismos de defensa, en toda la forma de interrelación, ¿sí? Entonces, siente uno como que si no tuvieras el paradigma teórico del psicoanálisis, no podrías explicar, ¿no?, lo que estás viendo y plasmarlo en un reporte. Entonces, sí creo que gira alrededor de esta estructura, independientemente de las etapas de desarrollo que maneje Freud o que maneje cualquier otro teórico, no sea psicoanalítico o no, ¿verdad? Sí, exacto, eso es a lo que me refería yo ahorita, o sea, todo lleva un análisis, entonces vamos tratando de decir que psicoanálisis, la misma palabra lo dice, y todo, así sea conductismo, sea estructuralismo, sea cualquier corriente lleva un análisis, entonces para mí que viene siendo prácticamente la matriz o la madre de todas las demás corrientes psicológicas. Así es, así es. Sí, yo también no,
Bueno, no soy completamente freudiana, ¿verdad? Pero sí recupero del psicoanálisis mucho de los aspectos teóricos porque me ayudan a argumentar, ¿no? Y a contraargumentar también, ¿sí? Y me ayudan a explicar, ¿no? Muchos de los detractores dicen que los contenidos de la psique solamente son observables a través de la conducta. Y para poder que sea ciencia, necesita ser algo medible y observable. Y lo que es medible y observable es la conducta, ¿sí? Entonces tú no pudieras ver lo que hay dentro de esas estructuras si no es a través de la verbalización o de la respuesta ante ciertos estímulos. Es lo que agrega el conductismo, ¿sí? Pero tiene su parte de valor, igual que tiene su parte de valor la Gestalt, ¿no? Esta reorganización, dicen que percepción es verdad, ¿no? Que como tú percibas, digamos, las personas, los fenómenos, es como puedes reaccionar ante ellos o es cómo los interpretan. Entonces ahí está el valor de la Gestalt, ¿no? Que se basa en todos los principios de la percepción, ¿sí? Y claro, sin dejar por fuera, perdón, las emociones, ¿verdad? Las emociones, esta interrelación a través de los sentimientos, de las emociones y de toda la carga afectiva, que es la que recupera el desarrollo humano, ¿sí? Y que de acuerdo a los contextos, igual por la despersonalización, tomó cierto auge, ¿verdad? Y sí se conformó como una corriente muy contemporánea, en el cual puedes desarrollar la habilidad para el manejo de las emociones. Acuérdate, ahí está lo que dice Goleman sobre la inteligencia emocional. A partir de la inteligencia emocional, tú puedes resolver ciertas situaciones conflictivas a los que te enfrentas en una sociedad o en la familia, ¿no? Entonces, todo es un conjunto. A lo mejor un enfoque ecléctico podría entrar, ¿verdad? Y recuperar cada uno de los aspectos que sirven para dar la explicación. Mira, yo tenía un alumno en la maestría de intervención eh, de psicología clínica infanto-juvenil, ¿no? Es una maestría que tiene un convenio internacional con ISEP en España, el Instituto Superior de Educación en Psicología, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención que efectivamente este instituto tiene un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Y está bien, tiene su valor, pero aquellos que siguen este parámetro se vuelven, ¿cómo les diré? Como muy soberbios, ¿no? Como son los que tienen el valor o la verdad de la psicología ante todo. Entonces, eso, y alegan, ¿no? Y está bien, si tú tienes firmes tus convicciones. Lo que a mí no me parece, lo que a mí no me gusta, es que tratan de sobresalir convirtiéndose en detractores de las otras corrientes. Se burlan del psicoanálisis, menosprecian el desarrollo humano, no creen en la gestal, porque la gestal se volvió como muy cotidiana, como muy, digamos, muy popular en algún momento. Acuérdense cómo había maestrías gestálticas donde podían entrar todo tipo de profesionistas, no solamente psicólogos, sino profesionistas de todo tipo. Entonces, esta forma de trabajar las técnicas de la gestal como que corrompió, entre comillas, corrompió un poco los principios en los cuales se basa la gestal. Entonces, cada uno tiene un enfoque y dependiendo del paradigma que elijas, pues vas a interpretar y vas a ver la realidad. Por eso yo les decía en la clase pasada, oigan, hay que tener la apropiación conceptual de las distintas corrientes teóricas que te van a permitir no identificar dentro del proceso de diagnóstico, ¿no? Si se encuentran
algunas patologías, si se encuentran algunas áreas fuera de conflicto, si puedes manejar, no sé, a lo mejor identificar los mecanismos que el paciente maneja sobre el insight y ese darse cuenta y esta reorganización de información que te permite apoyarlo para que salga adelante de una situación problemática. Sí, pero tienes que tener esta apropiación teórica. Mi preocupación iba en el sentido, digamos, de la premura, el tiempo acortado para manejar estos temas, ¿verdad? Pero, pues yo sé que son ustedes personas adultas y que en un momento dado es importante saber, no solamente como los abogados, no conocer todas las leyes, sino saber dónde están y cuando lo ocupes ir hacia ella. No, eso es lo relevante y eso es lo importante. Bueno, entonces, si les parece, pues ya estamos algunas. Me gustaría recuperar un poco de lo que manejábamos la sesión pasada y bueno, habíamos dicho que en la práctica profesional es de gran importancia el manejo de algunas técnicas de evaluación psicológica, evaluación psicológica, que podría ser evaluación de la, bueno, si nosotros los podemos englobar en la evaluación de la personalidad, aunque sabemos que la personalidad tiene varios segmentos, ustedes ya lo saben esa parte, ¿no? Pero cuando yo me diga evaluación de la personalidad, me estoy refiriendo a todas las aristas, ¿no? Para no entrar en tener que hacer un desglose de cada uno de los aspectos que conforman la personalidad. Entonces, pues, desgraciadamente, con mucha frecuencia, se ha observado en realidad una falta de entrenamiento en el empleo de estas técnicas. No, se tiene que emplear de manera adecuada, se tiene que ser diestro en este manejo, pero hay poco entrenamiento, inclusive hay cierto desprecio por estas técnicas, estas herramientas, ¿no? Pues mucho menos interesarse en un conocimiento profundo. Miren, este desprecio viene de la ciencia, ¿verdad? Las ciencias exactas. En algún momento, dentro de mi proceso de formación académica, tomé algunas clases en la maestría de tecnologías y estrategias de comunicación. Tomé algunas materias que tenían que ver con la estadística, ¿no? Y sobre todo con la estadística paramétrica y básicamente la no paramétrica, que es la que nosotros como psicólogos utilizamos, ¿sí? La estadística no paramétrica, porque nuestro sujeto de estudio, que es el individuo y todas las emisiones que emanan de él, sean de manera comportamental o sean, no sé, afectiva, ese es nuestro objeto de estudio. Difícilmente podemos trabajar con medidas exactas porque el individuo reacciona de forma muy distinta y los comportamientos no son iguales, ¿sí? Aunque el estímulo sea el mismo. Entonces, por eso no podemos manejar las técnicas paramétricas, ¿no? Bueno, y ahí viene digamos, ahora sí que la disonancia cognitiva. Si tú no puedes manejar en psicología pruebas paramétricas, porque te atreves, ¿verdad?, a elaborar un test que trata de medir con números y con escalas un comportamiento, ¿sí? Tuve como profesor a un, pues, un varón que es físico y luego tiene una maestría en estadística. Entonces me decía, pues qué ingenuos. Ustedes son un poco ingenuos tratando de demostrar que un número es representativo, ¿no?, de un comportamiento, cuando el comportamiento es individual y no es, digamos, no es igual uno a otro, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso
de conformación y de elaboración de test, porque ya llevaron una materia para la elaboración de los test, ¿sí? Y no solamente conocer los test que son la psicometría, sino la elaboración de pruebas psicométricas. Entonces, sí nos valemos de ciertas herramientas estadísticas, pero tratando de apoyarnos más a la verdad y a la ciencia. Entonces, por eso les digo que hay a veces cierto menosprecio por estas técnicas. Sobre todo, bueno, anteriormente, ahorita ya tenemos muchas que son estandarizadas en México, pero anteriormente se utilizaban las pruebas que eran elaboradas en otro país, en otro contexto, para otra cultura, para otro patrón, patrón de comportamiento. Entonces, al aplicarla aquí en México, te daba datos erróneos, ¿sí? Entonces, ahí estribaba la principal crítica, que no era válida y no era confiable. Sin embargo, y aquí vienen los peros que vienen digamos, autorizarnos a utilizar estas herramientas, es que, ¿no? Siempre te sirven como indicadores, ¿no? Y eso se los debieron haber dicho en la materia de psicometría, ¿no? Es un indicador. No nos podemos basar en el resultado de una prueba psicométrica única y exclusivamente una prueba psicométrica para dar un diagnóstico, ¿no? Por eso insistimos en la clase pasada que hay otras técnicas, ¿no? La entrevista, la observación, ¿no? La prueba, por supuesto, la autobiografía, ¿no? El análisis de la historia clínica, médica clínica, ¿no? Entonces, no es solamente la prueba. Ahora, podemos hacer una y otra prueba que miran exactamente lo mismo para ver si hay consistencia en los resultados, ¿sí? Y entonces tener mayor seguridad en lo que vamos a aseverar, ¿sí? Entonces, bueno, estas técnicas proporcionan información de gran valor, ¿no? Porque van a venir a representar las características en esta organización dinámica, psicodinámica en realidad, ¿no? Organización psicodinámica de los individuos o del individuo que estamos atendiendo y nos permite dar, esta información nos permite hacer una especie de prediagnóstico, ¿no? Un poco más objetivo con la simple observación y la entrevista y sobre todo para identificar ciertas alteraciones de la personalidad, ¿no? Un MMPI, que seguro lo conocen, pues te divide en las partes clínicas, las partes donde pudiéramos evaluar, digamos, la salud mental de un individuo, ¿sí? Y donde te identifica los rasgos patológicos, ¿verdad? O ya ves, sea a nivel, digamos, neurosis o a nivel psicosis, ¿no? Entonces, bueno, el manejo de estas técnicas, ya decíamos anteriormente, requiere pues un conocimiento amplio de las teorías de la personalidad y de los elementos psicopatológicos, como comentábamos hace un momento. Bueno, ya decíamos teoría de la personalidad, elementos patológicos, o sea, psicopatología y psicometría. Eso es lo que nos va a permitir poder hacer un diagnóstico y elaborar un reporte, ¿no?, de intervención. Y hay que considerar que cada técnica psicológica, pues bueno, es un grupo de estímulos uniformes con los cuales el individuo nos va a generar información de cierto tipo de conducta, porque ustedes saben que cada prueba psicométrica tiene áreas muy específicas que va a medir dentro de la personalidad o dentro del comportamiento o dentro de ciertas aristas de la personalidad. Y bueno, cada protocolo de intervención, mejor dicho, de aplicación de las pruebas psicométricas, te va a señalar qué área va a medir, ¿no? Entonces, con esa información un poquito más objetiva, que te arroje más la entrevista, más la observación, bueno, podemos
ahondar un poco más que allá de lo simplista y mecánico que pudiera representar solo una prueba psicométrica, ¿no? Entonces, pues, en conjunto representa lo que es la evaluación de todas las características de una persona, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende hacer, ¿no? Bueno, entonces, aunque pues aceptar que las pruebas psicométricas de alguna manera te van a venir a proporcionar información o solo esas te proporcionan información, pues sería muy limitado, ¿no? Entonces, aun cuando un grupo de personas responden de forma diferente, se puede hacer cierta clasificación. Una clasificación donde el grueso de la población pueda ubicarse. Para eso se utilizaron las estadísticas. Para eso, ustedes conocen la curva de la normalidad, ¿verdad? La curva esa es lo que es la campana de Gauss, ¿no? Donde la normalidad se encuentra en el grueso de la población y en los extremos se encuentran las áreas, digamos, atípicas, las áreas atípicas, ¿no? Que puede ser desde lo apenas perceptible hasta lo muy, muy perceptible o muy sobresaliente, ¿no? Entonces, esta curva de normalidad, esta campana de Gauss nos permite, ¿verdad? Digamos, tomar prestado de la estadística para empezar a ubicar los resultados de una prueba psicométrica entre lo que es la normalidad y los extremos de las que ya no entran dentro de lo normal, ¿no? Que ya entra dentro de lo atípico. Bueno, ok. Por otra parte, pues cada una de las técnicas tiene ciertos procedimientos para evaluar la personalidad y también va a aportar un marco propio para interpretarla, ¿no? Nosotros tenemos que saber en dónde está sustentada esta prueba, ¿no? Como yo les decía, el macabre, que es el de la figura humana, pues está sustentado en el psicoanálisis porque es proyectivo y todas las pruebas proyectivas tienen la intención de sacar todo lo que está a nivel inconsciente, ¿sí? Para, evidentemente, pasarlo a la preconciencia y después a la conciencia, con la ayuda, por supuesto, del psicólogo, ¿no? Entonces, la integración de toda esta información, aun cuando es un proceso complejo, pues, y que requiere conocimiento amplio y profundo, pues bueno, son las técnicas que nosotros vamos a utilizar para buscar y ubicar la información que nos pueda aportar valor para esta tarea, claro, sin exagerar los alcances, les decía hace un momento, ¿sí? No es completamente, no puedes, digamos, quedarte a pie juntillas con el resultado de una prueba psicométrica. Tienes que constatarla con otras pruebas o con la entrevista, con la observación y las otras técnicas, ¿no? Bueno. Por ejemplo, la evaluación de la relación causa-efecto, que es una de las técnicas de entrevista, ustedes ya lo manejaron también, ya deben de conocer la parte teórica de esta técnica que se utiliza en las entrevistas de diagnóstico, porque ya la llevaron. Entonces, esta relación causa-efecto nos permite ubicar algunos elementos de desarrollo y de crecimiento de las personas, y también nos permite identificar algún tipo de alteración que se puede presentar, ¿no? Porque esta relación causa-efecto, de hecho, por ahí les puse como tema los mecanismos del insight. Entonces, el mecanismo del insight es de darse cuenta de esta reorganización de información para hacerlo consciente, tiene que ver con esta relación causa-efecto, ¿sí? Que también se maneja en la entrevista, ¿no? Entonces, cuando se logra hacer toda esta integración, ¿no? Realmente completar esta información con todas las técnicas que vamos a manejar,
nos permitiría favorecer el desarrollo de la personalidad, del desarrollo de la conducta sana o de la psique sana, ¿sí? Y bueno, aun cuando no estamos en el área clínica, aun cuando hay otros campos, ya decíamos, el área educativa, el área del trabajo, el área social, nosotros estamos obligados a tener estas herramientas para el manejo psicológico de la gente con la que vamos a trabajar. Porque ustedes, aun cuando van a trabajar, a lo mejor no con individuos, una sola persona, pero sí con grupos, sí en una comunidad. Entonces se te debe de tener los elementos necesarios para la intervención, ¿no? Bueno, y sobre todo para la generación del cambio, ¿sí? Que a final de cuentas en la psicología social comunitaria es uno de los objetivos a alcanzar esta generación de cambio, esta identificación de los problemas que vive una comunidad, perdón, cómo identificarlas, cómo diagnosticarlas y después intervenir para generar el cambio. ¿Ah? Bueno, entonces, no sé, tendríamos que empezar por ya empezar a manejar alguna de estos procesos, de estos objetivos de evaluación para, digamos, avanzar para identificar qué es lo necesario integrar, qué es necesario omitir, ¿no? Porque, bueno, no toda la información que nos dan se va a plasmar, ¿no? Toda la información que nos da la persona hay que ser selectivo, no toda la información tiene valor para el diagnóstico, pero aquella que esté relacionada estrechamente con los objetivos de la evaluación, pues bueno, es la que se va a considerar. Miren, yo les voy a mencionar algunas de las pruebas psicométricas que han sido difundidas con mayor alcance en México y que se han utilizado en la clínica de México, en la psicología clínica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se han utilizado? Miren, la entrevista, forzosamente. La autobiografía, también, ¿no? Las escalas de inteligencia, como es Wechsler para adultos, el WISE para adolescentes, para niños, el test gestáltico visomotor de Bender también se utiliza mucho para medir el área perceptual motora, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que es el MMPI, el test de dibujo de la figura humana, que es el McCover, que decíamos hace un momento, el test de frases incompletas de Sachs, el test del psicodiagnóstico de Rorschach, el Rorschach, que también pues, son las figuras manchitas esas, que es proyectivo, ¿no? El test de apercepción temática de Murray, el TAT, ¿no? Son los que de alguna manera se han estado utilizando con mayor frecuencia. No son los únicos, ¿no? Hay otros que, como les digo, a medida que se va avanzando en la importancia de la utilización de las pruebas psicométricas, se van puliendo, ¿verdad? El desarrollo y la elaboración de las mismas, sobre todo con las características de confiabilidad y de validez, ¿no? Aquellas que son confiables, aquellas que son válidas, son las que se pueden utilizar de manera más amplia. Y por supuesto, hay muchísimas otras de las que les mencioné. Pero esas son las de mayor frecuencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las áreas de aplicación? ¿No? Pues, obviamente, los instrumentos de evaluación son clasificados por áreas. Pues hay que ver cuáles son, ¿no? O por especialidad, de acuerdo al contexto de la aplicación.
Y esto incluye varias actividades, ¿no? Entre pues, las que se encuentran, la investigación de todos los factores de evaluación, ¿no? Y fíjense, evaluación, diagnóstico psicológico, apoyo a la recuperación y la prevención en aquellos aspectos que afecten la salud mental, ¿no? Y bueno, también en las condiciones que pueden generar malestar o sufrimiento del individuo, ¿no? Del individuo humano, porque también está de psicología animal, ¿no? Entonces, estos factores, la investigación de estos factores son los que nos van a llevar a utilizar estas técnicas de intervención, bueno, no de intervención propiamente, porque ahí estaríamos hablando de terapia, sino de diagnóstico, ¿vale? Bueno, ¿dónde podemos, qué área nos puede comprender? Pues, por ejemplo, la evaluación psicogerontológica, ¿sí? Entonces, esta evaluación, que es de los ancianos, ¿no? Sobre todo se maneja la entrevista, ¿no? El objetivo es entender las principales características que se enfocan hacia la calidad de vida de los adultos mayores, ¿sí? Que es uno de los sectores de la población más descuidado en México. No sé si por cultura, si porque las nuevas generaciones consideran que los adultos mayores, al no ser productivos, tienen poco valor para la sociedad. Pero bueno, la evaluación psicogerontológica tendrá que ver con estas características y este segmento de la población. Y bueno, generalmente el contexto son los asilos de ancianos, los institutos, algunas unidades de medicina familiar con esta intervención gerontológica, entre otras. Fíjense, miren, a mí en la maestría de ahí de la UAM, de Educación y Sociedad se llamaba, me tocó desarrollar una materia que se llamaba primero Servicios a la Niñez, y la que le seguía era más o menos igual, pero tenía que ver con la gerontología. Bueno, ya le estoy hablando hace de unos 10 años más o menos. En su momento yo batallé muchísimo, muchísimo, porque no había investigación cuyo sujeto de estudio fueran los viejitos. No había teoría, no había bibliografía, no había gran información. Yo en lo que me basé fueron en los libros de desarrollo psicológico, ¿sí? En el Linda Davidoff, en el Sidney, en varios que hablaban sobre el desarrollo psicológico, y de ahí recuperaba la última etapa de desarrollo, que es la vejez, ¿sí? Y de entonces a la fecha, aunque se ha avanzado, digamos, pues un buen trecho, no hay suficiente investigación, ¿no? Es un área que todavía estamos limitados, ¿no? Pero, ¿qué nos interesaría, por ejemplo, aparte de la calidad de vida, qué áreas podríamos medir con un sujeto de la tercera edad? Pues bueno, podríamos también tratar de investigar que nuestra evaluación primaria tenga que ver con la capacidad de la autonomía, ¿no? La autonomía de un anciano para hacer las actividades, ¿no? Que bueno, eso la aleja de la dependencia de los individuos que lo rodean, y que la autonomía te refleja, ¿no? Digamos, los patrones de vida diaria, y te refleja también no solamente la capacidad degenerativa, ¿no? Las habilidades, digamos, la capacidad a nivel intelectual, que por el deterioro físico, fisiológico,
se va perdiendo, ¿no? Y es la autonomía en las actividades diarias, el estado de confianza en sí mismo, bueno, todo esto con el objetivo de orientar intervenciones que vengan a favorecer el nivel de calidad de este segmento de la población. Entonces, la evaluación tiene que ver, una evaluación psicológica con los ancianos también, ¿no? Evaluación, por ejemplo, en terapia familiar también podemos intervenir, ¿no? Entonces, aquella que está dirigida, evidentemente, con un método especial al tratamiento de ciertos desórdenes emocionales que se encuentran centrados en un grupo natural primario, como en la familia. El grupo natural primario, la familia, acuérdense que hay grupos, digamos, naturales secundarios, que son la familia extendida, y luego están los amigos, y luego, bueno, la sociedad, ¿no? Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder evaluar a un individuo sin considerar el ambiente familiar, sin tomar en cuenta, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la familia tiene una alta relevancia en la conformación de la psique, ¿no? En la dinámica psíquica del individuo. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, las familias establecen ciertos patrones de comportamiento en donde se encuentran las restricciones y los permisos, ¿sí? Que se supone que tienen que ver con las restricciones y permisos de la sociedad. Y la sociedad va a determinar si esto entra dentro de las características de la normalidad o no. Pero no siempre esto es así, ¿no? A veces hay familias disfuncionales, ¿no? Y estas familias disfuncionales, ¿sí? También evidentemente intervienen en la conformación de la psique, ¿sí? Hay familias monoparentales, donde nada más existe un papá, o la mamá, o que la mayoría aquí en México la mayoría de las familias monoparentales solamente está la mamá. No es cierto, solo la mamá. Hay muchas madres solteras. A veces se encuentra el papá, o sea, solo el papá a cargo de los hijos, ¿sí? Pero dentro de la modernidad encontramos otra clasificación. Digo, en términos normales, entre comillas, una familia está conformado por papá, mamá e hijitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la modernidad nos ha dicho que también una familia puede estar considerada o constituida, perdón, por papá, papá e hijo. Y luego mamá, mamá e hijos, ¿sí? Entonces, ¿eso es funcional o no? Pues bueno, yo no sé a ustedes qué les parezca. Es más, a ver, les doy la palabra, les pregunto a ustedes, ¿sí? Una familia donde existan dos papás o dos mamás, ¿es una familia funcional? Pregunto. ¿Quién nos quiere compartir sus ideas? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no. ¿Por qué no, Paola? Porque socialmente conocemos que la estructura de la familia es padre y madre. Entonces, a lo mejor dentro de los primeros años, con mucho esfuerzo, pueda establecerse cierta comunicación entre familia, pero una vez que sale de su ambiente, que va, digamos, que será preescolar, por ejemplo, el niño va a empezar a notar que va papá y mamá. Esa es una de las cuestiones. Cuando los compañeritos se dan cuenta de que tiene dos papás o dos mamás, obviamente empiezan a agredirlo, porque es una agresión al fin y al cabo. Y el niño empieza a distorsionar la imagen que tenía anteriormente de lo que era la familia para él. Y va a empezar a hacer preguntas y obviamente, vaya, pues tenemos algo estructurado, quieramos o no, de alguna manera sabemos que
La funcionalidad de la familia es desde la planificación, ¿no? Desde la planeación del hijo hasta el momento que crece y pues lo normal, lo que conocemos como normalidad sería papá e hijo, eso es lo que pienso yo. Porque de alguna u otra manera la personita al momento de crecer y a salir al siguiente círculo o al mundo externo, pues se va a dar cuenta de que no es la familia tal como él la conoce y ahí empieza una distorsión. Sí, miren, entonces, por lo que nos comenta Paola, eh, tal vez la funcionalidad interna, hay un nombre que se me está escapando, ¿eh? No me acuerdo cómo se les llama. ¿Ustedes se acuerdan cómo se les llama a esas familias? No me acuerdo ahorita. Pero si la dinámica familiar se restringe al seno, ¿verdad? A las cuatro paredes de la casa, a lo mejor podría ser funcional. Pero al momento de salir a la sociedad es cuando vienen, digamos, el rechazo y la generación de ciertos trastornos que afectar la emoción del individuo. Más o menos así, Paola. Sí, maestra, yo digo porque por formación conocemos a la familia como una estructura, o digamos la estructura más firme. Entonces, pues sabemos que la familia es papá, mamá e hijos. Entonces, como quiera que sea, aunque así fuera y por mucho amor que haya de por medio, al momento de enfrentar un círculo social externo, va a haber una situación de rechazo y por lo tanto va a empezar a generarse traumas, situaciones de autoestima, entre muchas otras cosas, que es lo que va a propiciar que al fin y al cabo haya una distorsión, una incomodidad y vaya, una funcionalidad no completa del ser humano, el que está en desarrollo. Ok. Sí, te lo comento porque a final de cuentas, dentro de esta conformación, dentro de esta dinámica o de esto, dentro de la psicodinamia, que es la elaboración de la psique, ¿no? Se tienen que tener las figuras, las distintas figuras, o sea, vaya, debe de haber una figura que cumpla con el aporte emocional, el manejo, el cariño, la protección, ¿verdad? Y debe haber otra figura que sea, digamos, el que provea, el que castiga, el que pone los límites, ¿no? Para poder complementar, ¿no? Digamos, tú no puedes identificar el sabor dulce si no has probado el sabor amargo, ¿sí? Para poder hacer esta clasificación en esta polaridad, tienes que conocer los dos aspectos, ¿sí? Entonces, miren, hablando, no sé si ustedes conocen los conceptos que maneja Eric Berne con su teoría del análisis transaccional. ¿Lo revisaron alguna vez? Análisis transaccional. No, no se acuerdan. No recuerdo. Bueno, les explico así muy brevemente, ¿no? El análisis transaccional tiene su base teórica en el psicoanálisis y recupera del psicoanálisis la estructura y algunos, digamos, algunas funciones de la psique propuestas por el psicoanálisis. Pero digamos, el valor que tiene esta teoría es que familiariza, ¿no? Con la teoría con un lenguaje más coloquial y más conocido. Por ejemplo, Eric Berne dice que todo individuo
tiene 3 estructuras, pero él los llama el yo padre, el yo adulto y el yo niño, ¿sí? Y que esas estructuras pueden estar a nivel consciente o pueden estar a nivel inconsciente, ¿sí? Y que esas estructuras se van a relacionar, las tuyas, con las estructuras del otro, ¿sí? Y que hay estructuras que se complementan y hay estructuras que no lo hacen. Cuando las estructuras se complementan es cuando surge una comunicación fluida, entendida, armoniosa. Por eso el análisis transaccional se considera como la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Porque tiene que ver con este intercambio, con esta transacción, dice Eric Berne, ¿no? No, nosotros transaccionamos, es decir, intercambiamos estímulos, intercambiamos información, ¿sí? Pero a veces hay conflictos, a veces hay problemas, a veces no nos entendemos. Cuando no nos entendemos es porque el yo activo no se complementa con el yo activo de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Niño se complementan, ¿sí? Padre se complementan, adulto se complementan. Está muy bien. Sí, estamos hablando el mismo lenguaje, ¿sí? Si, por ejemplo, el yo niño es el que te permite a ti comunicarte con los niños reales, ¿sí? Porque cómo dulcificamos la voz, ¿no? Nos volvemos melosas, nos bajamos a nivel de ellos, te agachas para poder platicar, no juegas con ellos. Bueno, tu yo niño está interactuando con el niño real y con el yo niño del niño, ¿sí? Porque según Eric Berne dice que el yo niño representa lo que un niño real representa a la familia. El carisma, la espontaneidad, la sinceridad, y con ello de la sinceridad, a veces, digamos, la crueldad, porque ellos dicen lo que piensan, sin mayor política o sin mayor diplomacia. Entonces, el yo niño aporta la personalidad, lo que un niño real aporta a una familia. Encanto, fidedignidad, en fin. El yo el yo adulto aporta al individuo, ¿verdad?, el estado de la conciencia. Un adulto puede hacer apreciaciones, digamos, objetivas sobre una realidad, ¿no? Entonces, es un adulto maduro, consciente. Y el yo padre, ¿no?, es el que representa lo que un papá representa a un hijo, ¿sí? Aquel que tiene reglas, aquel que provee, pero aquel que castiga, aquel que establece disciplina. Bueno, esas son las estructuras que maneja Eric Berne. Insisto, están basadas en el psicoanálisis. Y él dice, nosotros intercambiamos información, pero básicamente estos estímulos, ¿verdad? Él lo llama caricias y dice que nosotros intercambiamos caricias, ¿sí? Pero cuando están complementadas, cuando tú que eres un adulto, puedes activar tu yo niño o puedes activar tu yo padre, ¿sí? Entonces, ahí se dan las relaciones. Ok, era nota al pie. Vuelvo a la anterior pregunta. Bueno, una familia donde existan 2 papás o 2 mamás, va a ser poco probable que se desarrolle un yo padre y un yo niño. Tal vez puede desarrollarse un yo adulto o bien enfatizarse hacia una de estas 3 características, ¿sí? Entonces, por eso resulta, digamos, un poco, como todo organismo en crecimiento, resulta un poco lento en algunas áreas,
Ustedes fíjense los adolescentes. Los adolescentes de repente se vuelven torpes porque primero les crecen las manos, ¿sí? Tú ve a un puberto y cómo lo ves medio deforme, ¿sí? Medio que no le crece todo al mismo tiempo, ¿sí? Medio que andan tirando las cosas porque les crecen las manos. Bueno, igual sucedería acá, ¿sí? Algunas áreas estarían muy desarrolladas y otras no, ¿sí? Otras no se desarrollan. Y cuando se enfrenta a una sociedad que ha establecido que una familia tiene que haber padre y tiene que haber madre, porque así se desarrolla la personalidad sana, y cuando introduces a un niño que tiene áreas que no han sido avanzadas de manera continua o de manera normalizada, ahí tenemos problemas. Por eso les decía, es imposible que ustedes hagan una evaluación sin considerar a la familia. Tú te tienes que enterar si es una familia monoparental, si es una familia donde está mamá, papá, o donde están dos mamases o dos papases, ¿sí? Y conocerlo e integrarlo, ¿verdad? Bueno, otra área de evaluación, pues, es la inteligencia, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar de identificar toda esta capacidad que tiene el individuo para la adaptación, ¿sí? Esta adaptación al medio ambiente, esta adaptación a la sociedad, ¿no? Y cómo enfrenta los estímulos que la vida cotidiana le da, ¿sí? A eso llamamos inteligencia, a la resolución de las problemáticas, al afrontamiento. Aquí habría que distinguir entre capacidad intelectual, lo que es propiamente el CI, ¿sí? Y el rendimiento de esa capacidad intelectual, ¿sí? Que es la aplicación de la inteligencia, que es el uso de ese nivel intelectual, ¿no? Porque ustedes también habrán conocido a compañeros. Yo tuve compañeras y compañeros súper mega inteligentísimos, que yo decía, wow, ¿cómo es posible que ellos tengan esta memoria mecánica para aprenderse nombres, fechas, ¿no? Y poder reproducir la información textual? Yo nunca he podido hacer eso, ¿sí? Muy inteligentes de dieces y más, ¿no? Pero que después, una vez egresados, una vez que la sociedad te demanda el conocimiento, no han podido, no han sido exitosos. Fueron buenos estudiantes, pero no son buenos trabajadores, ¿sí? Y resulta que vienen siendo empleados de aquel alumno baquetón, que a veces iba, a veces no iba, entregaba la tarea al final, ¿no? De repente se volvía medio mañoso porque agarraba aquí y acá de los trabajos de los demás compañeros y presentaba el suyo y salía adelante, ¿sí? Bueno, ahí está la diferencia entre lo que es la inteligencia y el rendimiento de la misma. Sí, que hay que ver en una prueba de inteligencia, en un WISE, por ejemplo, que te mide el coeficiente intelectual, sí, pero no te mide lo que es la, digamos, lo que es la eficiencia. Para eso tendrías que apoyarte en la entrevista, ¿sí? Entonces, una de las áreas de evaluación, pues obviamente es la inteligencia, ¿no? Ya habíamos dicho que la personalidad también, ¿no? Entonces, es la persona, esta forma en la que nosotros pensamos, en la que nosotros sentimos, nos comportamos, aquella forma en la que interpretamos la realidad, ¿no? Entonces, aquí, pues vamos a encontrar algunos rasgos como la agresividad, como la sociabilidad, como la sensibilidad, la introversión, la extroversión, y bueno, otros conceptos se utilizan en las personas para describirse a sí mismas o describir a los demás, ¿no? También los deseos, las motivaciones, las emociones, los sentimientos, decíamos, y bueno, estos estilos para afrontar los conflictos tienen que ver con la personalidad, tienen que ver con esta forma de vida y con esta forma de interpretación. Bueno, tenemos muchos test de personalidad, muchos, ¿sí? Entonces, nada más que hay que... Maestra, mande. Sí, dime, Paola.
Disculpa la interrupción, pero ahí es donde entrarían los tipos de inteligencia, ¿no? Ya la inteligencia, digamos, desmenuzada para buscar o interactuar realmente con el tipo de inteligencia que queremos nosotros descifrar. Sí, por eso Goleman, bueno, Goleman desarrolló lo que es la inteligencia emocional, pero hubo uno atrás de él, ay, se me está escapando el nombre. Ahorita ustedes me lo van a recordar, seguramente lo conocen. Aquel que hablaba de las inteligencias múltiples, ¿te acuerdan? El que hablaba, aquel que dice que la inteligencia no es solamente para la resolución de problemas o números, ¿no? Maneja como 7 tipos de inteligencia. Dice que hay inteligencia numérica, inteligencia musical, inteligencia, bueno, musical en el sentido de las artes, de las artes. Por eso algunos pueden tener, por ejemplo, un oído muy bueno y pueden cantar y pueden tocar algún instrumento, porque hay inteligencia en digamos, son capaces de discriminar esos estímulos y han desarrollado ese tipo de inteligencia, ¿sí? Hay inteligencia interpersonal y hay inteligencia intrapersonal. Son 2 tipos y Goleman los agarró y dijo que esa era la inteligencia emocional. En realidad desarrolló esos 2 nada más, ¿no? Entonces, estas 7 inteligencias son las que conforman la personalidad. En alguna parte podrás tenerla más desarrollada, otra no. Por eso es importante mirar la eficiencia del uso de esa inteligencia, ¿sí? Porque habrá gente que son muy buenas para las matemáticas, es inteligencia numérica, ¿sí? Y otra que no, que de plano no le entra las matemáticas, pero aún así resuelve. Aún así no podemos decir esta persona tiene poca inteligencia, poco coeficiente intelectual, sino es dependiendo de las áreas que se pueden desarrollar y de las áreas que tú ocupas, ¿verdad? Nosotros como psicólogos necesitamos una inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿sí? Para poder tener empatía, para poder tener toda esta gama de habilidades y de conocimiento que te llevan a la interpretación, que te llevan al análisis, que te llevan a la configuración de esta información para poder apoyar el desarrollo de otra persona, ¿sí? Y miren, no salió el nombre de, ahorita me voy a acordar. Era ¿Cómo se llama? Gardner. Gardner, ese es. Él es el que habla de las inteligencias múltiples. Entonces, habrá que ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de inteligencia te interesa medir? ¿Sí? Para también, o qué tipo de inteligencia tiene desarrollado el individuo para interpretar la personalidad, ¿sí? Por ahí hay un tipo un dibujito que dice, creo que está adjudicado a Einstein, que dice que si tú mides la inteligencia de un pez por su capacidad de escalar árboles, siempre vas a pensar que el pez es un burro o es una persona que no tiene inteligencia. No, es igual. Tú no puedes medir a una persona, o sea, por un solo rasgo de la inteligencia. No la puedes decir, es muy inteligente o no es muy inteligente. Hay que dividirlas. Y bueno, ese es el aporte de Gardner, que dice son diferentes tipos de inteligencia, entonces, que conforman parte de la personalidad y que vienen a ser identificados en un proceso de evaluación y que te permita también la resolución de conflictos y te permita identificar cómo se interpretan esos conflictos. Porque imagínate, una persona con depresión, ¿no? ¿Cómo va a mirar cierto fenómeno social? No, ahora con el asunto de la pandemia, los suicidios han estado apareciendo, ¿sí? Porque no han tenido capacidad de afrontamiento hacia el aislamiento. O sea, ¿cómo afrontar el aislamiento? ¿Cómo afrontar
¿no? El confinamiento, esto de no poder salir, esto de no poder tener relaciones interpersonales como las teníamos antes, digo, a través de las plataformas, claro, y de los medios digitales, claro, que nos vemos y podemos platicar. Pero los mexicanos somos muy apapachadores, ¿no? Y nos tocamos, nos abrazamos, nos besuqueamos, ¿no? Eso forma parte de la cultura. Y esta imposibilidad ha hecho que algunas personas se retraigan y que pueda incluso ser factor detonante para algunas patologías, ¿sí? Entonces, si no hay, se tiene desarrollada esta inteligencia intrapersonal, o sea, convivir contigo misma, esto con resolver tus propios problemas por ti y para ti, pues bueno, ya no lo hiciste, ¿sí? Pero a lo mejor tienes una inteligencia artística muy buena, ¿sí? Y que eres muy buena cantando, eres muy buena tocando un instrumento, haciendo una, no sé, una escultura, pintando, en fin, ¿sí? Entonces hay que considerar estas otras tipos de inteligencia. Entonces, sí, hay que echarle una leidita a Gardner para ver todos los tipos de inteligencia, ¿no? Otra de las áreas en las que nosotros tenemos que hacer el proceso de evaluación, obviamente es en la neuropsicología, ¿no? Esto que te permite detectar todos los tipos de cambios cognitivos y comportamentales que en personas sospechosas de algún tipo de alteración o disfunción cerebral, ¿no? Como por ejemplo la hiperquinesis, la hipoquinesis, ¿no? Esta hiperreflexión, digamos, algunas conductas que son observables casi así a primera vista, ¿no? Y que dices, bueno, algo está sucediendo con esta persona. Bueno, entonces ahí viene la evaluación neuropsicológica, donde, por ejemplo, el MMPI tiene parte de las evaluación es para detectar estas alteraciones a nivel psicológico, a nivel incluso disfunción cerebral, ¿no? Entonces, hay algunos test que tienen ese objetivo. Y, por supuesto, la mayoría de las evaluaciones en la neuropsicología tienen que ver con el área clínica, ¿sí? Pero bueno, no podemos descartar que nos podamos encontrar con una persona dentro de una comunidad que tenga este tipo de patología y que en la cual podríamos intervenir. Y acuérdense cómo en la antigüedad estas personas que tenían ciertos comportamientos atípicos eran discriminados y eran incluso encerrados, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que hay niños cada vez mayor que entran dentro de la sintomatología del espectro autista y que hay que tener ciertas, digamos, estrategias de abordaje con ellos para que no se alteren, ¿sí? Porque son gente hipersensibles ante los estímulos medioambientales, ¿no? Un sonido puede desencadenar, ¿verdad? Un comportamiento compulsivo, incluso hasta agresivo, ¿sí? Bueno, entonces otra de las áreas en la que nosotros vamos a aplicar es el área de orientación vocacional, ¿no? Entonces, estas áreas importantes para el trabajo, donde se viene a desarrollar todo lo que es la parte profesional en la psicología, ¿no? Y que está relacionada obviamente con la educación. Entonces, dentro de lo que son las funciones esenciales, pues se vienen a determinar todo lo que son las habilidades y las capacidades de los estudiantes, ¿no? Así como sus rasgos de personalidad, ¿no? Y para definir los rasgos de personalidad que vienen a definir lo que son los intereses, ¿no? Intereses educativos, intereses profesionales, vamos, para ver basados en los valores, basados en las tendencias y que te permitan más o menos cómo identificar hacia dónde, hacia qué área de educación podría ser exitoso o no. Aquí, evidentemente, podríamos también traer a colación a Gardner,
No decir, bueno, este tiene una inteligencia artística muy desarrollada, entonces la orientación vocacional tendría que ser hacia una de esas áreas de educación, ¿verdad? Entonces, todas estas intereses y tendencias que ya van a evitar los conflictos que se dan en los estudiantes por el hecho de haber elegido una carrera para la cual no están preparados a nivel personal y a nivel psicológico, ¿no? Entonces, pues bueno, la orientación vocacional es otra de las áreas en las que se puede hacer lo que es el diagnóstico y donde podemos nosotros evaluar. Otra de los aspectos, bueno, ya les decía, los instrumentos de evaluación proyectivos, que, bueno, hay cierta clasificación dentro de esta área de test proyectivos que están basadas en algunas hipótesis desde el psicoanálisis, ¿no? Y que y va a venir a indicar el tipo de interpretación personal que tiene el individuo ante los estímulos ambiguos, ¿sí? Fíjense, hace rato yo veía en el Face, abrí la página y decía una especie de jueguito, donde que está basada en el Gestalt, esto de figura y fondo. ¿Se acuerdan de la figura y fondo? Es una propuesta de la Gestalt, donde se pueden traslapar diferentes manchas en el cual uno le puede identificar, hacer este ejercicio de antropoformización, ¿sí? Cuando le encuentras figuras humanas o figuras de algo, ¿no? Entonces, este estímulo decía, ¿no? Es un jueguito, decía, los 3 primeros animales que veas determinan tu personalidad, ¿sí? Entonces, caray, dije yo, pues, ¿cómo? ¿Cuáles animales? Sí, entonces, yo lo primero que vi fue un león, luego un gato y luego un bonobo. Y ya vi que más abajo decía alguien que veía un chango y que veía una tortuga. Esas cosas yo no las veía, ¿sí? No las logré ver. Bueno, esto, aunque no es científico, ¿verdad? A lo mejor mi marco referencial me impide ver esas figuras porque no pude antropoformizar, ¿no? La figura del chango y ya buscándole mucho y entrecerrando los ojos, ya los vi, pero porque me dijeron que ahí estaban. Bueno, esa es una técnica proyectiva, ¿no? Entonces, el hecho de darle interpretación a los estímulos ambiguos se supone que denota, ¿no? Las necesidades, las motivaciones y los conflictos inconscientes de las personas, ¿no? Entonces yo no sé qué significa que yo haya visto un conejo, un lobo y un caballo, ¿verdad? Habría que, no quise entrar al juego y a final de cuentas yo no le di esta como que interpretación, ¿no? Pero existen las pruebas como el Rorschach, las pruebas proyectivas que tienen la función, insisto, de conocer la forma de interpretar en los estímulos y desde ahí identificas la personalidad, ¿sí? Y por supuesto en la psiquiatría también, ¿no? Que el área especializada dentro de la medicina que nos va a venir a enfocar toda la parte del servicio clínico directo y bueno, de la parte del liderazgo, la parte de la responsabilidad en la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación de personas que padecen algunos desórdenes y trastornos de pensamiento, desórdenes mentales, trastorno de pensamiento, fugas cognitivas, ¿verdad? Como algunos de nosotros ahorita, hay fugas cognitivas porque pues puedes estar aquí, pero que alguien que esté bla, 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 bla solamente, de repente me fugo, ¿verdad? De repente ya no estoy aquí y luego voy y vuelvo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto que es en este momento de manera natural puede convertirse en una patología y hay un trastorno o un déficit de atención, ¿sí?
Entonces, tiene que ver con los aspectos cognitivos, los aspectos de la conducta, los aspectos del comportamiento, del afecto, del ánimo, de las alteraciones psicosomáticas y bueno, todo esto dentro del marco de la psiquiatría, ¿sí? Entonces, habría que identificar cuáles son los procesos de evaluación, hasta donde nosotros podemos tener ese alcance, ¿no? Y por último, ¿no? Ya para quedarnos aquí, pues de la psicología laboral, esa es otra área de evaluación, ¿no? Esta que se va a venir a ocupar de la amplia gama de fenómenos de corte psicosocial que se desarrollan dentro de un ámbito de trabajo, ¿no? Entre lo que son las habilidades de los psicólogos laborales está la de evaluar las aptitudes, las características de personalidad, las actitudes, ¿no? Aptitud y actitud, los propios intereses o los propósitos del individuo, pues para poder determinar un perfil laboral que tiene que encajar con un perfil de un puesto. Imagínense si nosotros le damos la entrada a una persona muy extrovertida, ¿no? Cuyas relaciones interpersonales son la base de su desarrollo mental y psicológico, y si la ponemos a trabajar de bibliotecaria, ¿qué va a suceder? Por ahí nos va a tronar, ¿sí? Porque las características del perfil laboral están basadas en personas que puedan tener controlada esta parte social, que puedan tener más relación interpersonal para poder mantener la administración y la dinámica de una biblioteca, ¿verdad? Entonces, en la psicología laboral tiene esta función de identificar el perfil de la persona y hacer el comparativo con el perfil del puesto, ¿sí? Si los dos hacen match, se supone que tú como psicólogo del trabajo debes de asegurar que es una persona que va a desempeñar las actividades que le son encomendadas de manera eficiente, ¿sí? Y de manera eficiente, expedita, sin ningún tipo de problema. Y que además el proceso de adaptación que tiene dentro de un ambiente laboral es más corto, o puede tener habilidades personales para acortar el proceso de adaptación y el aprendizaje rápido. Vaya, porque una empresa es lo que quiere, tener buenos trabajadores, ¿sí? Y bueno, yo creo que por ahora nos quedaríamos con esto, ¿sí? Y pues ni modo, hay que meterle turbina a la lectura. Hay que meterle turbina a la lectura, es mucha la información, es mucho pero bueno, pues ni modo, hay que tener tiempo para esto, porque además es muy relevante, es muy importante. Acuérdense que ustedes, como entregable al final, tienen que hacer un informe psicológico, ¿sí? Entonces hay que ir trabajando con las personas que ya deberán de tener ubicadas, ¿no? Una persona para ir aplicando más o menos, siguiendo el proceso de la evaluación para un dictamen posterior. Claro, esto no tiene, digamos, rigor, rigor clínico, no va a haber rigor clínico, pero sí que evidencie, que deje claro que ustedes conocen el proceso para hacer una evaluación y un reporte, ¿sí? Yo les pido disculpas porque pues no es, esta materia a mí me gusta trabajarla de manera muy práctica, pero para poderla trabajar de manera práctica necesitaríamos tenerlo ustedes a la mano y de hacer de perdida autoaplicaciones, ¿sí? Y de esta manera pues no me queda más que hablar sobre los test y hablar sobre las áreas de aplicación y cómo lo vamos a manejar, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas. ¿Todo bien? De la actividad del apartado C, maestra, es lo mismo lo que estamos haciendo. A ver, otra vez no te escuché, Paola. Del apartado
bueno, de la unidad 1 en la actividad C, viene lo del informe. ¿Es el mismo informe el que vamos Es a el llevar mismo. hasta el final de la clase? Sí, sí, es el mismo. O sea, en la unidad 1 hay una parte, en la unidad 2 hay otra parte, en la unidad 3 hay otra parte. Bueno, y al final lo van a juntar. Es el mismo, va a ser el mismo. Al final lo van a juntar y ya vamos a empezar a hacer el tejido fino, que es a conjuntar cada una de las etapas, ¿sí? Para hacer ya todo el informe completo, pero es el mismo, ¿sí? Para la misma persona, ustedes van a tener un solo sujeto al que van a evaluar, ¿no? Ustedes decidirán qué área, ustedes la deciden, ¿sí? La que tengan más, digamos, más al alcance de ustedes, ¿sí? Pero es el mismo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Todo bien, maestra. Todo bien, perfecto, Juanita. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, comentarios, nos quedaríamos hasta aquí. Y pues ahí estoy a la orden. O sea, mándenme mensaje. Ustedes tienen mi teléfono y me pueden mandar WhatsApp de manera personalizada si hubiese alguna duda en el Inter, que nos volvamos a ver. ¿Les parece bien? Ya está. Entonces, pues descansen, pasen buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestra. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.